Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo repaso de la Escuela Sabática. Mi nombre es Leandro Pena y en esta oportunidad vamos a estar estudiando la lección de Escuela Sabática de Tiempo de Reunión titulado El Pacto Eterno. La lección número 3, que se titula Se rompe el pacto de Dios, y vamos a ver las preguntas de las 7 a la 11. ¿Sí? Vamos a continuar lo que en el repaso de Escuela Sabática ya estuvieron compartiendo mis hermanos. En este caso, antes, feliz sábado para todos y gracias Roberto por la coordinación y por el pase. En este caso vamos a estar estudiando un tema que en lo personal he englobado como el primer pecado del mundo. ¿Sí? Hemos escuchado 1000 veces acerca de lo primero en esto, lo primero en la historia en tal cosa, la primera actividad, el primer trabajo, el primer alimento. Siempre hemos hablado acerca de lo primero, pero cuando hablamos del primer pecado, ¿a qué nos referimos con pecado y cuál fue el primero que sucedió para que hoy estemos en la condición que estamos? Es muy importante no solamente porque nos remite al pasado, nos remite esa historia que uno podría decir, bueno, fue Caín y Abel, habrá sido el momento en el que Caín asesinó a su hermano, pero podemos ir un poquito más atrás y recordar la historia de Adán y Eva, y en esa historia pensar qué fue lo que ocurrió ahí, por qué ellos transgredieron y qué fue lo que transgredieron. Simplemente fue consumir de un fruto, tenía algo especial, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Sí? Y la lección a lo largo de las preguntas y los pasajes nos va ayudando a develar ese misterio que aparece allí en las Escrituras. Bueno, lo estoy leyendo desde mi tablet, ¿sí? Y ya que lo tengo de paso, se los digo, está ya disponible desde la página web de Tiempo de Reunión, gracias a nuestro hermano Arturo, el folleto en formato digital para que ustedes lo puedan hacer. En mi caso no lo tengo impreso, así que un cuadernito y allí yo voy anotando todo. Es una ventaja de poder anotar, la cosa que, bueno, necesito cuaderno y tablet, ¿sí? Pero se los recomiendo también. Paréntesis, cerramos acá y volvemos al punto, ¿sí? De lo que veníamos hablando. Cuando Adán y Eva quebrantaron ese pacto de Dios del que veníamos desarrollando, ¿qué fue lo que quebrantaron? ¿Sí? Uno sabe que ese pacto corresponde a los 10 mandamientos, por lo que estuvimos estudiando, ¿sí? En las preguntas número 4, cuando hablamos de que ese pacto tiene que ver específicamente con los 10 mandamientos. Es un resumen del resumen, ¿sí? El resumen de la ley es amarás a Dios y a tu prójimo. Pero en ese resumen, un poquito más ampliado, encontramos los 10 mandamientos que el Señor lo describe como su pacto. Así también, versículo siguiente, no se olviden, Deuteronomio 4:14, habla también de estatutos y pactos y decretos, ¿sí? Pero centrándonos de ese pacto, de los 10 mandamientos, ¿cuál de ellos Adán y Eva quebrantó? Entonces vamos a la Biblia y nos remitimos a Romanos capítulo 5, verso 12, y allí encontramos lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿sí? Es el hombre el que introduce el pecado en el mundo. Esto lo tenemos que tener bien claro. No es Dios quien lo introduce y es el pecado el que introduce la muerte. Nuevamente, el hombre es responsable por sus actitudes, por su desobediencia del pecado. Y el pecado trae a consecuencia la muerte, ¿sí? Esto no es una obra de Dios. Dios no quiso la muerte. Dios hizo todo bueno y el pasaje nos va relatando esto. ¿Y qué es el pecado? Bueno, podemos buscar en 1 Juan, anótenlo, 1 Juan capítulo 3, verso 4. El pecado es eso, ¿sí? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley o transgresión de la ley o desobediencia a la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el hombre cuando pecó? Transgredió la ley, nuevamente. ¿Y qué punto de esa ley estuvo transgrediendo? Veamos entonces la historia. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 6. Y en ese pasaje nos relata que cuando Eva, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella, ¿sí? ¿Cuál fue el problema? ¿Habrá sido que era bueno para comer? ¿Habrá sido el problema que era agradable? Si vamos el capítulo anterior, ¿sí? Y encontramos acerca de los árboles que Dios
plantó en el Edén, ¿sí? Por ejemplo, en el versículo 9 de Génesis 2, vamos a ver que los árboles eran deliciosos a la vista y buenos para comer. Entonces, ¿qué diferencia entre esos árboles y el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué diferencia encontramos ahí? Los dos eran buenos, los dos eran agradables a la vista, pero a diferencia de cualquier árbol, en Génesis 3:6 nos dice que este árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, ¿sí? Entonces empezamos acá a desarrollar que el punto que nos está haciendo llamar la atención la Escritura es que el problema era en esa codicia. ¿Pero por qué el problema en la codicia? ¿Qué problema puede traer esto? Vayamos un poquito más a lo que dice la Escritura. En Romanos capítulo 7, el libro de Romanos capítulo 7, verso 7, nos dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, la ley no es pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, ¿es verdad? La ley revela el pecado, la ley no es pecado, pero te revela. La ley es ese espejo que me revela que estoy sucio. Porque yo aparezca sucio no significa que el espejo esté sucio. Lo sucio soy yo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la ley? Revela. Por el pecado, por la ley conocí el pecado, porque tampoco conocieran la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué pecado transgredió Adán y Eva? Claramente la codicia. Y la codicia está dentro de la ley como uno de esos 10 mandamientos. Vayamos a Éxodo capítulo 20, verso 15, ¿sí? Y allí encontraremos esto. Verso 17. No codiciarás, y acá explica, ¿no? La casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ¿sí? La codicia es parte de esos 10 mandamientos, es el último de esos 10 mandamientos, pero veamos qué cosa interesante plantea el apóstol Pablo en Colosenses, el capítulo 3, el verso 5. Nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y ustedes me dicen, ¿y dónde está la codicia? Bueno, en español son sinónimos, ¿verdad? Pero si uno busca ahí la palabrita al lado de avaricia, 3588, abajo en el Strong me aparece, es la 4124 al lado. Vieron que a veces está ahí el numerito, puede confundir. 4124, avaricia, por implicación, fraude, extorsión, y aparece abajo, avaricia, avidez, codicia, ¿sí? Es decir, la avaricia es parte de lo terrenal, lo compara a la fornicación, a la impureza, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos, a todo eso lo compara, pero la avaricia dice que es idolatría. Es decir, hace como un rulo, hace un círculo, ¿sí? Estábamos hablando del 10º mandamiento, pero nos dice que la codicia es idolatría, es decir, nos lleva al primer mandamiento, y esto es muy interesante, y por favor, presten atención. La codicia nos vuelve al no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ustedes ya estarán pensando cuál fue el gran problema que tuvo Adán y Eva, ¿sí? La gran mentira era de que iban a ser como dioses. La codicia era llevarlos a la idolatría. La codicia era volver a tener vida por sí mismos. Independientemente de que Dios se las dé o no, no iban a morir. En la lección nos hablaba de buscar otros pasajes. Ustedes hicieron la tarea, los invito a hacerlo, ¿sí? Y yo lo que hice fue buscar, a ver, esta palabrita que aparece como avaricia, y buscar, abajo si ustedes tienen el programa, tiene como una lupita y una S, y les va apareciendo de la misma palabra otros pasajes, ¿sí? Y ustedes pueden ir leyendo los pasajes donde aparece esa palabra. Por ejemplo, podemos buscar el pasaje que se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 7, en el versículo 21, que dice así: porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, ¿sí? Lo primero que aparece en relación cuando empezamos a buscar esta palabra avaricia en otras partes de la Biblia, o codicia, nos dice que la avaricia sale de dentro del corazón y nos contamina.
No es que alguien nos está colocando algo o no es que alguien nos está perjudicando. De nuestro corazón salen esos malos sentimientos. Nosotros los tenemos ahí, ¿sí? Y es eso lo que contamina al hombre. A veces estamos preocupados por lo que nos contamina de forma externa, pero nos olvidamos de lo que nos contamina en el corazón y de lo que realmente destruye nuestra vida. Todas estas maldades de dentro salen, incluido la avaricia, ¿sí? Fíjense a qué nivel lo coloca la avaricia. A las maldades, a los hurtos, a los engaños, las lascivias. También encontramos en Lucas capítulo 12, verso 15, encontramos lo siguiente. Jesús les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿sí? La vida del hombre no consiste en esos bienes, no consiste en tener algo, ¿sí? En este caso, Adán y Eva, en tener sabiduría. A ver, ¿qué nos da valor a nosotros? ¿Nos da valor un título universitario? ¿Nos da valor un puesto de trabajo? ¿Nos da valor ser buenos en un deporte? ¿Qué nos da valor en la vida? ¿Ser buenos cocineros? ¿Nos da valor? Y ahora pensemos en la iglesia. ¿Nos da valor tener mucho conocimiento bíblico? ¿Nos da valor tener mucha sabiduría? ¿Saber orar bien? ¿Qué nos da valor a nosotros? Y la pregunta es, ¿nos da valor lo que tenemos o nos da valor a quién le pertenecemos? Y esto es muy interesante a lo largo de toda esta lección, porque la propuesta de Satanás era ser valiosos por lo que tenían, iban a ser dioses, ¿sí? Como en el mundo, ahora me voy a recibir de tal título universitario y ahora voy a ser tal persona o tal ser. En el cristianismo nos ocurre exactamente lo mismo. Nos valoramos por lo que tenemos, ¿sí? Pero no por la relación que tenemos con nuestro Padre. Somos hijos de Dios, mis hermanos. Si a los pajaritos que valen 2 monedas, Dios los tiene en consideración, cuánto más nosotros, que el Padre nos cuenta hasta el cabello, tiene contado cada uno, qué valor nos da, ¿sí? Y esto creo que lo desarrollé en alguna lección anterior. Lo que nos da valor es pertenecer a nuestro Padre. Lo que nos da valor es ser hijo de Dios. Lo que le dio la victoria a Cristo en el desierto fue ser hijo de Dios y no manifestar lo que lo era, sino simplemente serlo. En Romanos 1 también nos habla acerca de esto. Romanos capítulo 1, verso 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como nosotros no lo buscamos a Él, como no aprobamos tener a Dios en cuenta, lo alejamos de nuestra vida, ¿Dios qué hace? Dios nos entrega a la dureza de nuestro corazón, a lo que nosotros queremos, a duras penas, ¿sí? Con sufrimiento, con lágrimas, nos entrega a lo que nosotros estamos pidiendo. Estando, dice, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. A eso nos entrega, ¿sí? Porque no lo buscamos a Él. A maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades. Veamos verso 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, conociendo su pacto, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ¿sí? No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, sabiendo que el resultado de nuestra desobediencia es la muerte, y habiendo conocido cuál era la voluntad de Dios, ¿sí? Si elegimos la vida, el bien o la muerte y el mal, nosotros eligiendo el mal, sabiendo que Dios nos permite elegir, la Escritura dice que ellos entendieron esto. Dios nos entrega a este deseo del corazón. Pero ¿saben, hermanos? En Efesios capítulo 5, pues no nos vamos a quedar con esta idea en la cabeza, en Efesios 5 capítulo 1, el Señor nos dice, por medio del apóstol Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El llamado es a ser imitadores de Él. Ese es su deseo, es que lo imitemos. Pero, y ahora nos habla de todas las cosas que no lo imitan a Él, pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. El llamado, mis hermanos, es a ser imitadores de Dios, no hablar de codicias, de avaricia. ¿Por qué? Porque este fue el desafío que ocurrió en el cielo.
Este fue el gran problema, ¿sí? Cuando vamos a Isaías, verso 14, Isaías en la Biblia, Antiguo Testamento, Isaías 14, en el verso 13 y 14, encontramos que ese fue el deseo de Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ese era el deseo, la codicia. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El deseo del corazón de Satanás, de ser alguien por lo que él es, por lo que él tiene, por lo que él puede llegar a poseer, y no por lo que realmente es, que es ser un hijo de Dios. Esa semilla fue la que implantó, esa sabiduría codiciable fue la que implantó en Eva y luego en Adán, ¿sí? Ese deseo que estaba en el corazón de Satanás, seré semejante al Altísimo. ¿Y quién es semejante al Altísimo? Solo Cristo, solo Cristo. Ahora, por medio de esa codicia, ellos mismos se colocaron en el lugar de Dios, ¿sí? Ellos querían alcanzar eso. Génesis 3, vemos acá la mentira satánica, le dijo, no van a morir, van a ser como Dios, ¿sí? Ese era el deseo que tenía en el corazón, de ser como Él. Y ahora, por medio de esa codicia, se colocan en el lugar de Dios. Dejan de ser hijos de Dios para ahora ser dioses. Y este es el gran desafío que está ocurriendo hoy en día con todas las religiones. El dejar de ser hijos de Dios para colocarnos nosotros como dioses, como quienes damos las leyes, como no escuchamos a Dios, sino damos nosotros y dejamos de valernos por lo que somos realmente para empezar a valernos por lo que tenemos, por lo que poseemos. Dios quiere sacarnos esa semilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta semilla, la codicia, viola el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos. Nos colocamos nosotros y violamos no solamente un punto, sino ya 2 puntos de la ley. Y sabemos que el que viola un punto se hace culpable de todo, ¿sí? Fíjense cómo ser codicioso empezó a erosionar otros puntos de la ley como el primero. ¿Y qué pasó con esta decisión? ¿A qué llevó esta decisión de este pacto? En 1 Juan, y esto es terrible lo que dice acá, en 1 Juan 3:15, nos dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esto no lo entendemos en un principio, pero el que aborrece a su hermano es homicida, ¿sí? No dice será homicida, y no dice que con nuestras palabras lo estamos matando simplemente, sino que el deseo de nuestro corazón es, si tuviéramos el tiempo, los medios, el poder, la oportunidad, lo haríamos con nuestro hermano. ¿Entienden la gravedad de este asunto? Jesús le dice también a los fariseos de su tiempo, a los líderes de su tiempo, que eran hijos de vuestro padre el diablo, porque ellos también eran homicidas, ¿sí? Porque vuestro padre el diablo es homicida. Y ellos le dicen, ¿quién? ¿Estás loco? ¿Quién te quiere matar? Pero si leemos unos versículos más adelante encontraremos que ellos mismos tenían ese deseo en el corazón de matar a Cristo, ¿sí? Pero aún no había venido su hora, etc., ¿sí? Es decir, nos convertimos en homicidas cuando violamos sus mandamientos, como Satanás. El deseo de nuestro corazón es ese. Perdiendo qué cosa, perdemos la vida eterna. Dice, habiendo perdido, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es la mentira de Satanás de que no vamos a morir, pero Dios nos saca de eso, nos sacude y nos dice, sin mí no tienen vida, vuelvan a mí. Y la pregunta es, ¿nosotros buscaremos ser dioses y codiciar una identidad que vale por lo que tenemos o que poseemos? ¿Es ese nuestro deseo, ser dioses, aceptar la propuesta de Satanás? ¿O buscaremos una verdadera identidad, esa identidad forjada en los lazos de un Padre que nos ama y que en ese amor nos llama a ser sus hijos? Amigos, hermanos, ¿vamos a ser dioses o hijos de Dios? Que Dios te bendiga, pases un feliz sábado y gracias Roberto por este espacio. Chau, chau.